Hola, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este fic. Recuerden dar like y vuestra suscripción para apoyar al canal, espero y lo disfruten. Capítulo 11. La avaricia encadenada. Resumen. Subaru Natsuki, el arzobispo de la vanagloria, visita la mansión de Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia, y se convierte en su nuevo consejero matrimonial. El arzobispo Corneas es el arzobispo más poderoso en cuanto a capacidad de combate, con un escudo absoluto y una espada absoluta, explicó Pandora mientras se sentaba en el regazo de Subaru. Estaban en la sala de reuniones, aunque estaba vacía salvo por ellos dos. Bueno, eso suena como un buen comienzo. ¿Cómo funciona? Mientras la niña permanecía en su regazo, Subaru hojeaba las páginas de su evangelio. Detiene su tiempo personal, lo que permite que nada lo afecte. Ese es su escudo. Su espada proviene del hecho de que puede imbuir esta propiedad en otros objetos, convirtiéndolos en anomalías imparables capaces de destrozar cualquier cosa. Explicó. Entonces por eso el aire, las piedras, el agua y todo eso lo atraviesa todo. No es que el objeto sea letal, sino más bien que está rodeado de un tiempo detenido que lo penetra todo. Intentó comprender el poder. El objeto en sí es lo que se vuelve anómalo, pero sí. Subaru lo pensó y luego preguntó. ¿Tiene que ver con su corazón, no? Ella sonrió. Supongo que dedujiste esa verdad de su nombre. Subaru suspiró y echó la cabeza hacia atrás. Uf, estos tipos sí que se dejan ver su influencia, aunque esas constelaciones no existen en este mundo, solo yo lo sabría. Consideró las implicaciones de esto. Pandora simplemente siguió sonriéndole. El poder detiene su corazón. Normalmente esto tendría un límite, pero al compartir su corazón con sus esposas, su pequeño reino, ellas pueden vivir en su nombre. Así que sus esposas son la clave. Si te deshaces de ellas entonces, la energía dejaría de funcionar, al igual que lo separaría de ellos por una distancia considerable, explicó Pandora. Creo que matar es más fácil. Lo más probable. Sonrió. Subaru golpeó el suelo con el pie. Creo que tengo un plan entonces. Su sonrisa se ensanchó. La tranquila jornada del arzobispo Regulus Corneas se vio perturbada cuando una de sus esposas entró en la sala de estar donde él y varias de sus otras esposas se encontraban. Esposo Sama. Tiene una visita. ¿Una visita? Viene sin avisar y a estas horas del día, mientras vivimos nuestras vidas sencillas y humildes. Qué grosería, pero tendré la amabilidad de despedirlos. Comentó y dejó escapar un profundo suspiro. La esposa hizo una reverencia. Como desee, esposo Sama. Luego se marchó. La esposa 187, conocida como Silpi, estaba de pie junto a él mientras los demás permanecían en silencio y se quedaban cerca. La esposa regresó mordiéndose el labio. Frunció el ceño al verla regresar. ¿Qué pasa? Estás interrumpiendo mi descanso con mis otras esposas una vez más. ¿Eres tan egoísta como para exigir más de mi atención? Sería una violación de los derechos de mis otras esposas y de los míos que esperaras más de mí de lo que ya te doy con tanto esmero. Ella negó con la cabeza. No, esposo Sama. El visitante se ha negado a irse e insistió en hablar con usted. Dice ser un arzobispo del culto de la bruja. El ceño de Regulus se acentuó aún más. ¿Se atreven a venir a mi casa? Hizo una pausa y abrió su libro. El evangelio no le ofrecía ninguna guía en ese momento. Lo cerró y se lo guardó en el bolsillo. Pretender reunirse conmigo cuando el evangelio no nos convoca. Eso atenta contra mi derecho a ocupar mi tiempo libre como mejor me parezca. ¿No debería uno compaginar su trabajo diligente con su vida cotidiana pacífica? Interferir en eso y mezclarlos es perturbar la armonía que nos permite vivir felizmente. Suspiró profundamente y se puso de pie. Una clara irritación se reflejaba en su voz. Muy bien, entonces iré a ver qué desea mi compañero arzobispo y por qué han considerado conveniente imponerse sobre nosotros. Él irrumpió hasta la puerta principal, una de sus esposas la abrió cuando él se acercó. Allí estaba Subaru Natsuki, el arzobispo de la vanagloria. Hola, Regulus, dijo Subaru con una sonrisa, saludando con la mano. Esperaba poder pasar a visitarte y charlar un rato. Ver cómo te iba en la vida diaria. Quizás repasar algunas cosas relacionadas con el culto, si tuvieras tiempo. El tono de Subaru era ligero y casual, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Regulus lo miró fijamente. Su expresión era mayormente neutral, pero una clara irritación se reflejaba en sus ojos. Subaru Natsuki, has venido sin avisar a mi humilde hogar, donde vivo en paz y tranquilidad con mis esposas.
No te he invitado ni te he manifestado ninguna intención de que socialicemos más allá de lo que nos exigen las operaciones del culto de la bruja. Venir de esa manera implica que mi tiempo vale menos que el tuyo, que de alguna manera tienes derecho a mi tiempo. Te impones a mí. Subaru dejó escapar un profundo suspiro. Vamos, Regulus, ¿seguro que no podemos charlar un rato? Preguntó Subaru con un tono casi ensayado. Miró a su alrededor al hombre de blanco y vio a varias mujeres con atuendos idénticos cerca. ¿Esas son tus esposas? ¿De verdad las vistes a todas igual? ¿No te resulta un poco sofocante? Regulus frunció el ceño y luego agitó el aire. La cabeza de Subaru fue destrozada al instante por la fuerza del tiempo detenido. El cuerpo decapitado cayó al suelo con un golpe sordo. Presentarse con tanta arrogancia y luego hacer comentarios sobre las esposas de otros hombres. Eso es un claro ejemplo de, las palabras de Regulus fueron entonces interrumpidas por la voz de otra persona, la de Subaru Natsuki. ¿Sabes? Es bastante grosero intentar volarle la cabeza a alguien que solo vino de visita. Incluso si algunos de mis comentarios fueron improvisados, comentó Subaru, apareciendo en unas escaleras detrás de Regulus. Varias esposas parecían sorprendidas, incluso conmocionadas. Están acostumbradas a los poderes sobrenaturales de sus maridos, pero ver a un hombre morir y reaparecer al instante es algo completamente diferente. Una incluso se frotó los ojos y otra se quedó con la boca abierta por la sorpresa. Se habrían arriesgado a ser ejecutados en el acto, pero la atención de Regulus estaba únicamente en el arzobispo de Vainglory. Regulus volvió a mirar dónde había estado Subaru, y luego a dónde estaba ahora. Su expresión, por lo demás neutral, se transformó en una irritación absoluta al temblarle un ojo. Vete. Has entrado en la casa de otro, en tu santuario y reino personal. No creas que seré tan amable como para seguir tolerando tu presencia, que sigue vulnerando mi derecho a una vida tranquila. Regulus miró fijamente a Subaru, quien seguía relajado en las escaleras. Subaru se encogió de hombros y se incorporó. Bueno, ya que estás siendo tan grosero y claramente no te interesa ser un buen anfitrión, creo que tendré que hacer el recorrido yo mismo. Quizás alguna de tus esposas pueda contarme cómo es este lugar. Subaru sonrió con suficiencia. Regulus lanzó un golpe al aire y el cuerpo de Subaru fue dividido limpiamente en dos, su sangre manchó la escalera. Regulus suspiró, ya que Subaru Natsuki no reapareció. Quizás eso finalmente transmitió el mensaje. Un individuo tan egoísta y repugnante, que pisotea con tanta ligereza la paz y los derechos de los demás. Murmuró Regulus para sí mismo, en parte esperando que la muerte que acababa de infligir a Subaru Natsuki perdurara. Regresó a la sala de estar, solo para encontrar que Subaru Natsuki estaba allí, dirigiéndose a sus esposas. Así que de verdad los mantiene a todos con el mismo atuendo, ¿eh? Parece que también tienen la misma expresión, reflexionó Subaru en voz alta. Las esposas se miraron torpemente, sin saber cómo dirigirse al arzobispo de la vanagloria. Vivimos únicamente para ser esposas obedientes a nuestro esposo Sama, explicó la esposa 187. Regulus observó la escena mientras regresaba furioso a la habitación. Tú. ¿Cómo te atreves a acostarte con las esposas de otro hombre? Regulus volvió a lanzar un golpe al aire, pero Subaru desapareció antes de que el golpe de Regulus lo alcanzara. Subaru apareció apoyado en el marco de la puerta cercana con los brazos cruzados. Creo que seguiré mirando. Parece un lugar interesante. Seguro que sus esposas tienen mucho de qué hablar. Regulus volvió a cortar el aire, esta vez el cuerpo de Subaru se salpicó en una fina niebla roja. Parece que se niega a irse, quiere con arrogancia vagar por mi casa como si fuera suya. ¡Qué disparate! Si tratas la casa y la vida de un hombre con tanta indiferencia, atentas contra su propia integridad, contra su seguridad en su propio hogar. No lo toleraré. Declaró en voz alta. Esta vez, su grito fue lo suficientemente fuerte como para alertar a muchas esposas de la casa de que algo andaba mal. Las distintas esposas se miraron con incertidumbre, sin saber qué estaba pasando. Regulus salió de la habitación y comenzó a buscar a Subaru Natsuki por toda su mansión. El arzobispo de la vanagloria siguió apareciendo por toda la mansión durante la siguiente hora, lo que provocó una persecución desenfrenada de Regulus. Vamos, puedes decírmelo. Te prometo que no habrá problema. Subaru sonrió cuando Regulus lo sorprendió en el comedor, hablando con dos de sus esposas. Oh, tengo que irme. Declaró Subaru, desapareciendo antes de que el corte de aire helado de Regulus pudiera alcanzarlo. Regulus encontró a Subaru dentro de la galería de arte mientras asentía a las esposas que respondían a su pregunta.
Así que esos son sus nombres. ¿Pero se identifican por número, no por nombre? Preguntó en voz lo suficientemente alta para que Regulus lo oyera. Esta vez el ataque de Regulus destruyó toda la cavidad torácica del arzobispo de Vainglory. Las esposas con las que estaba hablando no pudieron evitar retroceder cuando la sangre salpicó el suelo y sus cuerpos, antes de desaparecer momentos después. Sigo aquí. No irme cuando me lo piden es el colmo de la desconsideración, murmuró Regulus mientras seguía buscando a Subaru Natsuki. Subaru continuaría apareciendo por toda la mansión, y siempre se le encontraría con una o más de las esposas de Regulus, haciéndoles preguntas directas. Entonces, ¿cómo es ser el marido de Regulus? ¿Qué te hace hacer? ¿De dónde eres exactamente? ¿Estás feliz? Y otras cosas por el estilo, todo el tiempo manteniendo esa misma sonrisa confiada y arrogante. Charlemos un rato más, murmuraba a veces antes de desaparecer junto a una de las esposas durante un par de minutos, antes de reaparecer dentro de la mansión. Y el propio arzobispo de la avaricia, antes mencionado, estaba consumido por la indignación y la ira ante esta profunda violación de su espacio personal y sus derechos. Él irrumpió a través de la mansión, buscando a Subaru y matándolo con un simple movimiento cada vez que lo encontraba, pero a medida que pasaba el tiempo, Regulus se encontró tardando cada vez más en encontrar a Subaru. Los sinceros comentarios y risas del arzobispo de Vanagloria resonarían en la mansión, por lo demás silenciosa, y resonarían en los oídos de Regulus mientras seguía buscando y aparentemente matando repetidamente al joven arzobispo. Dios mío, solo puedes hacer esto unas cuantas veces, ¿sabes, Regulus? Solo intento charlar, ¿qué hay de malo en eso? Somos compañeros de trabajo, deberías ser más amigable, ¿sabes? Y otros comentarios similares serían la palabra chips que el arzobispo de Vainglory apuñaló en los oídos de Regulus Corneas. Terminó nuevamente en la sala de estar, donde Subaru estaba charlando con su esposa 187. Bueno, cuando veas a las chicas, agradéceles por la charla que me dieron y griega. Salpicadura. La cabeza de Subaru fue cortada limpiamente por Regulus. Y diles que quiero convocar una pequeña reunión en la capilla. Puedes hacerlo, ¿verdad? Subaru continuó su declaración mientras reaparecía en la ventana. Regulus se giró para mirar a Subaru. ¿Te atreves a acostarte con mis esposas? Pasear libremente por mi mansión y menospreciar constantemente. Vamos a charlar, estamos de nuevo en el salón del tercer piso. Subaru apareció detrás de Regulus y colocó una mano sobre su hombro. Los dos estaban instantáneamente en el mencionado pasillo. Subaru se estiró y rodó los brazos. Bueno, fue un juego divertido. Debo decir que fue un placer hablar con tus esposas y Regulus. Aunque tú mismo no parezcas de ese tipo, a menos que por fin te hayas decidido a charlar. Regulus miró fijamente a Subaru, sus propios ojos se movían nerviosamente mientras apretaba los puños. Basta. Hay un límite a lo que incluso un hombre paciente como yo puede tolerar. Primero llegas sin avisar, sin importarte mis actividades y sin importarte cuánto me incomodes. Mi hogar ha sido cuidadosamente diseñado para la comodidad de mis esposas y la mía, como deben ser los hogares de todos. Un hombre debe buscar seguridad en su hogar. Irrumpir en la casa de otro hombre, donde uno debería estar más seguro, es violar su derecho a la paz y la estabilidad. Y sin embargo, lo haces con descaro y sin cuidado. Simplemente estaba pasando un día agradable y tranquilo con mis esposas. ¿Y luego te atreves a entrar en mi casa? Paretearte y hacerte el arrogante incluso cuando te he pedido que te vayas con tanta amabilidad y consideración. Hacerlo como lo has hecho, a pesar de los derechos que puedas sentir, carece de toda consideración por mi propia existencia. Simplemente he estado intentando vivir una vida humilde, pacífica, sencilla y desinteresada con mis esposas. Y vienes aquí con tu grosería y actitud burlona. Hablas con ellas, conversas con ellas y les das tu opinión. Abrumarlas con pensamientos innecesarios que solo buscan confundir y socavar nuestra feliz vida cotidiana. Hablar de cosas nuevas, acostarse con la esposa de otro, es claramente una grave imposición. Transgredes y violas la santidad de nuestro matrimonio con cada palabra que dices. No solo eso, sino que lo haces repetidamente a pesar de mi razonable y caritativa tolerancia hacia tus acciones. Intento mantener una existencia pacífica y respetuosa, simplemente viviendo con mis esposas. Se supone que somos colaboradores en el culto de la bruja, ¿no? Al hacerlo, uno debe mantener límites respetuosos e inviolables. Pero aquí estás. ¿No ves lo egoísta que es? ¿Cómo amenazas las operaciones mismas del culto de la bruja al perturbar la armonía a la que todos estamos acostumbrados?
Y peor aún, a sabiendas de que causan ofensa, me culpas y me exhibes tus transgresiones en una indecorosa muestra de falta de respeto por la existencia de otro hombre. Menospreciar a otro hombre y tratas de menospreciarlo. Yo mismo tengo una determinación pequeña pero inquebrantable, y aún así te atreves a reírte de mi humilde existencia. Intentas destruir y pisotear mi escasa pero indestructible autoestima. ¡Qué avaricia! ¡Qué indignidad! Intentas ofenderme y perturbar mi, por lo demás, armoniosa existencia. ¿No crees que esto es el colmo de la descortesía? Una grosería a tal escala que ni siquiera mi noble y afable persona puede pasar por alto. Tu constante forma de hablar, tu presencia, la forma en que intentas dictar mi existencia. Intentar imponerme tu voluntad de esa manera. Cuando alguien intenta dirigir la existencia de otro, es una violación de su personalidad desde cualquier perspectiva razonable o racional. Tus palabras, tu presencia, tu misma existencia son, sin duda, una infracción insultante y una violación absoluta de mis derechos. Con una mirada de absoluto desdén en su rostro, Regulus agitó su mano en el aire. Una espada de viento congelado en el tiempo voló hacia Natsuki Subaru, cortándolo en dos. Pero Subaru apareció justo después de salir de una puerta cercana. Vamos, Regulus, pensé que empezábamos a pasarlo bien. Regulus volvió a golpear el aire, mirando con odio absoluto a Natsuki Subaru. La cabeza de Subaru fue cortada limpiamente y la sangre brotó del cuello cortado. Subaru salió de la esquina al final del pasillo. Aunque debo decir que intentar despedir a un invitado, a un compañero de trabajo, así, es bastante grosero de tu parte. Tus burlas y presencia constante solo siguen violando mis derechos humanos. Regulus dio un puñetazo al aire. El torso de Subaru explotó con un gran agujero que lo atravesó a él y a la pared detrás de él. Yo diría que destrozarme también es una violación de mis derechos. Subaru se encogió de hombros mientras salía de nuevo por otra puerta. Muérete. Patético arzobispo. ¿No ves que tu sola presencia es una ofensa? Tu sola existencia ha demostrado ser un insulto y una plaga para el culto y mi humilde vida familiar. Regulus asestó varios golpes al aire, mientras Subaru Natsuki era destrozado. Subaru salió de una puerta detrás de él. Estoy bastante seguro de que hacer lo mismo una y otra vez no te llevará a ninguna parte. Yo lo sé mejor que nadie. Pero siéntete libre de seguir intentándolo. Regulus dio un paso adelante y empujó a Subaru Natsuki. Subaru voló hacia atrás, atravesando las paredes de la mansión y dejando un agujero con forma de persona a través de las paredes. Solo se detuvo fuera de los terrenos de la mansión, donde cayó al suelo. Obligar a un hombre a salir para atender a un visitante no deseado. Sigues siendo el hombre más desconsiderado e insultante que he conocido, declaró Regulus mientras seguía a Subaru afuera. Subaru se rió mientras se levantaba. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Subaru rodó los brazos. Y reírse de la frustración ajena también es un insulto. Sigues atacando mi pequeña pero inquebrantable autoestima. Regulus volvió a cortar el aire. El cuerpo de Subaru Natsuki fue cortado en dos. Subaru Natsuki salió de un árbol cercano, todavía riendo. Deja de reírte de mí. Regulus pateó la tierra y la envió volando hacia Subaru Natsuki, convirtiendo su cuerpo en un desastre pulposo y sangriento. ¿Por qué debería? Estás haciendo el papel de payaso. Diría que merece una buena carcajada. Subaru sonrió al reaparecer. El arzobispo de la avaricia continuó atacando al arzobispo de la vanagloria. La tierra, el aire, los árboles, todo lo que había en el bosque circundante fue convertido en arma. Una y otra vez Regulus destrozó al arzobispo de Vainglory. Pero cada vez, Subaru Natsuki regresaba. Con esa misma amplia sonrisa burlona en su rostro. Regulus seguía mirándolo fijamente mientras Subaru Natsuki aterrizaba en las escaleras de su casa. Ah. Creo que ya casi está listo. ¿Qué tonterías dices ahora? Saber algo y decirlo sin compartirlo es una violación de mis derechos. Menosprecias a otra persona, le haces menospreciar su inteligencia y te burlas de ella con eso. Ven por aquí y te lo mostraré, después de todo, así no llegarás a ninguna parte. Presumir de que te seguiré, qué arrogancia. Golpeó el aire de nuevo y Subaru fue cortado en dos otra vez. De repente, Regulus sintió una mano en el hombro. Tú y yo estamos de vuelta en la sala de reuniones del culto de la bruja. ¿Qué? ¡No! Ni se te ocurra. Los dos fueron repentinamente teletransportados a la sala de reuniones vacía de los arzobispos del pecado del culto de la bruja. Ellos dos eran los únicos presentes. ¿Qué hiciste? Gritó Regulus, aunque el miedo ya le estaba retorciendo el rostro.
Sabía que acababa de perder su escudo. La sonrisa de Subaru se ensanchó hasta convertirse en una sonrisa maliciosa. ¿Qué? Solo quería un rato a solas. Tú y yo. Compañeros de trabajo. Subaru juntó las manos y levantó una pierna con sarcasmo. Después de todo, negarme a mí, una nueva compañera de trabajo, la oportunidad de conectar con ella sería una violación de mis derechos, ¿verdad? Regulus lo fulminó con la mirada y dio un paso hacia él. Subaru sonrió. Regulus, no traje a tus esposas con nosotros. ¿Qué? Y Subaru le dio un puñetazo en la cara al arzobispo del pecado de la avaricia. Si bien la fuerza natural de Subaru no era terrible, ahora mismo una bruja de cabello platino la estaba fortaleciendo mediante magia Yan, dándole a sus golpes una buena y apropiada potencia. Regulus retrocedió y se tambaleó hacia atrás, ya sangrando por la nariz. Subaru siguió sonriendo. Ah, sí, arzobispo Corneas, sé exactamente cómo funciona su poder. Sin sus esposas, podrían tener el corazón parado durante 5 segundos como máximo. Sinceramente, si no tuviera mis poderes, bastaría para cuidar de alguien como yo, pero lo hago. Regulus hizo lo que pudo con corazón de león y cubrió su propio cuerpo en el tiempo congelado con él. Solo tenía unos segundos, pero asestó un puñetazo a Subaru Natsuki. Fue un golpe desesperado y mal lanzado, pero fue suficiente. Su puño, detenido en el tiempo, atravesó el cráneo de Subaru y lo borró de la existencia. Por supuesto, Subaru apareció un momento después, sentado en la mesa de piedra. A diferencia de ti, no tengo esa debilidad por mi escudo. Subaru entonces le lanzó otro puñetazo a Regulus, haciéndolo caer al suelo. Vamos, Regulus. Necesitamos hacer nuestros ejercicios de trabajo en equipo. No dejarías a un compañero colgado. Después de todo, es una violación de mis derechos si lo haces. Subaru mantuvo su sonrisa de Cheshire. Regulus lo miró fijamente y empezó a temblar. El miedo era evidente en su rostro. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta, incrédulo ante lo absurdo de la situación. Por primera vez en siglos, Regulus Corneas era vulnerable. Lo que siguió fue la brutalización total del arzobispo de la avaricia. Golpe tras golpe, el arzobispo de la vanagloria lo asestó, la mayoría dirigidos al rostro de Regulus. No tardó mucho en convertir el rostro del hombre en un desastre golpeado, magullado y ensangrentado por los agresivos golpes de Subaru. Una auténtica plomería, pues Subaru se aseguró no solo de asestar un golpe por cada esposa viva, sino también por cada una de las muertas. Finalmente, el arzobispo de la avaricia no pudo sostenerse más y se desplomó en el suelo. Pero eso no fue señal para que Subaru se detuviera, pues procedió a patear el pecho y la cara del arzobispo, dándole varios pisotones por si acaso, hasta que finalmente terminó la cuenta. Regulus Corneas quedó reducido a un cuerpo semiconsciente en el suelo, agarrándose el estómago con agonía, mientras solo podía emitir gemidos. Tenía la cara hinchada y sangrando. Vamos, Regulus, aún no hemos terminado. Tenemos que volver a ver a tus esposas. Subaru jaló a Regulus del pelo. Estamos de nuevo en la capilla de tu mansión. Y los dos desaparecieron. Subaru y Regulus aparecieron repentinamente dentro de la capilla de la mansión, que también era una iglesia del culto de las brujas. Las diversas esposas del arzobispo de la codicia estaban reunidas, sentadas en los bancos como Subaru les había solicitado previamente. Mientras que el arzobispo de la vanagloria se encontraba en su postura relajada habitual, el arzobispo de la avaricia se encontraba en un estado de ser muy anormal. Su rostro estaba cubierto de moretones y marcas, su cabello estaba alborotado y despeinado, y le brotaba sangre de la nariz. La máscara sin emociones de sus esposas se rompió al ver su lamentable estado, algunas incluso se pusieron de pie, otras jadearon, otras no pudieron evitar sonreír. ¿Qué es esto? ¿Por qué sigues avergonzándome así? Gritó Regulus, aunque ahora su voz se había reducido a un grito desesperado. Subaru suspiró y negó con la cabeza. TSK. Regulus, tuve una larga charla con tus esposas. Subaru se pavoneó por el pasillo principal. ¿Y sabes lo que descubrí? Que todas eran profunda, verdadera y terriblemente infelices. Juntó las manos y se giró para mirarlo. Dejó escapar un suspiro exagerado. Se supone que el matrimonio hace feliz a la gente, ¿no? Señaló a toda la multitud de esposas, pero ninguna se atrevió a imponerse a un arzobispo del pecado en medio de su discurso. Así que sentí que tenía que ayudarlos. ¿Querían morir? ¿Te diste cuenta? Miró directamente a los ojos de Regulus. Así que decidí ayudarlos. Les di una opción.
Les prometí que ayudaría a mi querido compañero de trabajo a arreglar su matrimonio infeliz. Sería un mejor esposo para él. Empezó a caminar de vuelta hacia Regulus y se inclinó, con las manos sobre sus rodillas. Porque simplemente soy un buen tipo en ese sentido. Dio un paso atrás y luego suspiró, acercándose a su esposa número 187, una mujer rubia llamada Sylvie. Entonces, Regulus, ¿te propones mejorar tu matrimonio? ¿Ser un mejor esposo? Se acercó a Sylvie y le puso un cuchillo justo al lado del cuello. Su rostro estaba perfectamente tranquilo y sereno. ¿O tenemos que empezar un proceso de divorcio muy complicado? Esa decisión es tuya. Sonrió, mirando directamente a los ojos hinchados del destrozado arzobispo de la avaricia. Parece que la casa del arzobispo Corneas se ha vuelto un lugar más tranquilo, comentó la bruja de la vanagloria mientras arrastraba suavemente un dedo por el pecho de Subaru Natsuki. Los dos estaban acostados juntos en la cama, el arzobispo de vanagloria estiró su propio cuerpo mientras se relajaba. ¿En serio? Fue más fácil de lo que pensaba. Solo tuve que acostumbrarme a asegurarme de borrar sus golpes a tiempo. A diferencia de ti, no puedo reaccionar y tengo que predecir el momento de borrarlos. Si no, me parten en dos. Ella suspiró y sonrió, abrazándolo. Me alegra mucho que no te causara muchos problemas. Se rió. Sus esposas son bastante amables. Ojalá se recupere un poco. Si no, tendré que ayudarlas a procesar su divorcio. Él la rodeó con un brazo por la cintura y la colocó sobre sí. Ella sonrió. Parece que incluso te divertiste con todo el calvario. Sí, un poco. En cuanto se dio cuenta de la posición en la que estaba, se derrumbó. En serio, la resistencia mental de ese tipo es peor que la de Sirius. Al menos con ella tuve que esforzarme en recalcarle lo de Sirius, pero en cuanto se dio cuenta de que podía hacerle daño, bueno, se acabó. Se rió. Ella sonrió y le dio una suave palmadita en la mejilla. Me alegra que lo hayas disfrutado. Él asintió. Sí, aunque tendré que visitar su mansión de vez en cuando para recordarle nuestras posiciones y asegurarme de que sus esposas estén bien atendidas. ¿Ah, sí? Ladeó la cabeza. ¿Te importan algo? Bueno, quizá tenga un poquito de compasión. Pero, sinceramente, no creo que pueda simplemente preocuparme por alguien que no sea quien me salvó. Ni tú, ni Rem, ni esa aldea que me aceptó antes que nadie. Él dejó escapar un suspiro. Pero vivir con ese imbécil debe ser un rollo. Además, asegurarnos de que estén bien es una buena manera de mantener a raya a Gred. Ella se inclinó y le dio un beso en los labios. Parece que lo tienes todo resuelto, mi amor. Por supuesto que sí. Declaró con una amplia sonrisa en su rostro. Después de todo, no sería el arzobispo de vanagloria si mi sola presencia no los mantuviera a raya. Capítulo 12. La gula aplastada. Resumen. Subaru Natsuki, el arzobispo de la vanagloria, se enfrenta y reprime a los arzobispos de la gula, Lia y Roy. Pandora y Subaru se sentaron uno frente al otro mientras un cultista de brujas entraba llevando su comida en una bandeja. En silencio, el cultista de la bruja colocó la comida de aspecto delicioso delante de cada uno de ellos. Luego hizo una reverencia y se dirigió al borde de la habitación, donde permaneció de pie en silencio. Otros 4 guardias del culto de la bruja estaban en las esquinas de la habitación, perfectamente silenciosos, perfectamente inmóviles. No tienes que obligarte a comer solo para mí, ¿sabes, Pandora-tan? Subaru comentó mientras cortaba su filete. Pandora sonrió. Si bien es cierto que no necesito tales cosas, lo que más me interesa es compartir los placeres de mi amado. Por eso, comer contigo es una experiencia que vale la pena. Subaru se rió. Bueno, no puedo decir que no haría lo mismo si estuviera en tu lugar. Mi Pandora es la mejor, ¿verdad? No tan bien como usted, mi amado arzobispo. Dio un mordisco a la comida y la consideró suficiente. Subaru bebió un sorbo de bebida y la miró con una mirada perpleja en su rostro. Pandora ladeó la cabeza. ¿Te desagrada el vino? Negó con la cabeza. La verdad es que no bebo mucho. Normalmente no me gusta el alcohol, pero me pareció que funcionó para esta comida. Solo un gusto para acostumbrarme. Él mantuvo una sonrisa. Pandora también tomó un sorbo, aunque el sabor era amargo, parecía una bebida aceptable. Si lo desea, le recomiendo consultar con el arzobispo Batenkaitos. ¿Le interesan estos temas? Subaru suspiró y se recostó. Bueno, sigamos con eso. Ahora nos ocuparemos de Lia y Roy, ¿verdad? Pandora asintió. Correcto. No hay ninguna falla obvia en su autoridad que pueda explotarse.
A menos que puedas obligarlos a usar eclipse solar para minar su autoestima. Ambos tienen problemas con eso. Subaru suspiró. No creo que tengamos un buen método para atacarlos así. Pandora también consideró qué información podría proporcionar. Bueno, entonces diría que su otra debilidad proviene de su gran afinidad por el pecado. Ambos están impulsados por una glotonería incesante, mientras que Roy se entrega a atracones extraños, Lie es un gourmet de paladar refinado. Subaru reflexionó y pensó un poco más. ¿Y sus antecedentes? ¿De dónde los sacaste? Pandora sonrió con complicidad. Eso podría serte útil. Subaru escuchó y se reclinó mientras Pandora le explicaba la historia de la glotonería, disfrutando mucho al escuchar su voz, comer esa comida y elaborar su plan. Lie y Roy nunca se habían encontrado en una situación semejante antes, no desde que se convirtieron en arzobispos. Los dos se sintieron atraídos por las heladas tierras baldías de Gusteco, en busca de una presa deliciosa. El plan era que Lie devorara el nombre del objetivo principal, un sacerdote notable de la iglesia, mientras que Roy se daría un atracón con un grupo cercano de templarios y funcionarios de la iglesia. Cuando Roy intentó atacar al grupo, todo el ejército desapareció y fue reemplazado por el arzobispo de la vanagloria, Subaru Natsuki. Se burló del arzobispo. Oye, lo siento, pero la hora de cenar tendrá que esperar, Roy, dijo Subaru Natsuki con una mueca de desprecio. Estaba pensando en organizar un plan de comidas para ti y tu hermano. Por supuesto, Roy no se quedó de brazos cruzados ante semejante insulto y rápidamente los dos comenzaron a combatir. Roy superaba con creces a Subaru en capacidad de combate, pero no podía superar sus defensas. Su autoridad parecía neutralizar cualquier ataque y fenómeno de distorsión, haciéndolo inexistente. El verdadero problema llegó para Roy cuando aparecieron los soldados cadáveres de Subaru y otros seguidores. El ex santo de la espada, el ex general divino, un shinobi y antiguos soldados cadáver de los caballeros del templo. Además de estos últimos, Subaru trajo consigo a varios cultistas más hábiles, incluyendo magos y guerreros. Roy se vio obligado a enfrentarse a estas amenazas mucho más reales, mientras Subaru lo acosaba con fuego y magia yin de los dos espíritus cercanos que lo orbitaban, lanzando esferas de fuego o de oscuridad hacia el arzobispo. Roy ya había lidiado con peleas como esa antes. Peleas en las que estaba superado en número y rodeado de oponentes considerables, pero no estaba preocupado. Pero las cosas seguían yendo mal. Todos sus ataques fueron contrarrestados, incluso cuando utilizó eclipse lunar y comenzó a recorrer su amplia gama de movimientos. Estilos de artes marciales. Habilidades mágicas. Otras técnicas exóticas. Nada parecía funcionar, Subaru Natsuki parecía anticipar cada movimiento que hacía. Cada vez que pensaba que iba a dar un golpe decisivo a uno de los soldados cadáveres ocultistas, Subaru aparecía y apartaba al objetivo del peligro. Cada vez que Roy avanzaba, el arzobispo de la vanagloria lo desafía. Y así la frustración del glotón arzobispo fue creciendo cada vez más, hasta que cometió un error. Un error básico, pero que le costó caro. Mientras se lanzaba a través del campo de batalla, intentó quitarle la cabeza a uno de los otros cultistas, una chica maga que lo había acosado con magia yin y hielo. Saltó por el aire y se abalanzó sobre ella, pero antes de que su espada hiciera contacto, se encontró golpeando nada más que el viento. Fue en ese momento de confusión que fue derribado. Los soldados cadáveres Teresia y Kurgen atacaron, golpeando sus extremidades y cortándole los brazos y las piernas del cuerpo. Esto era claramente lo que deseaba el arzobispo de Vainglory. Fue solo entonces que Subaru lo atacó nuevamente, inmovilizando su cuerpo sin extremidades contra una roca cercana con un hechizo de gravitación de magia yin que fue reforzado por uno de sus cultistas magos. Fue en ese momento que Lie llegó para intentar ayudar a su angustiado hermano. Y el mismo patrón se repitió. La lejía tuvo un rendimiento un poco mejor y duró un poco más. Pero no pudo hacer ningún progreso real contra el arzobispo de la vanagloria. Y así terminó con ambos arzobispos de la gula sin extremidades clavados en una gran piedra, atrapados por un vórtice de gravedad mientras Subaru aplicaba piedras de sellado malignas para bloquearlos en su lugar y evitar que sus autoridades trabajaran correctamente. La cual era ahora su posición actual, inmovilizados contra la piedra mediante magia y estacas, y abandonados sin sus extremidades. Lie fulminó con la mirada a Subaru. Lo pensaste bien, Su. Me deja un mal sabor de boca. Eres un fastidio, Su. Me dan ganas de vomitar. Roy le espetó las palabras a Subaru. Subaru se rió, encogiéndose de hombros y retrocediendo. Oye, hay que hacer lo que se debe para que se entienda.
Si te sirve de consuelo, todos los demás me lo pusieron más fácil que a ustedes dos. No tienes una debilidad evidente como los demás. Roy soltó una risita seca. Bueno, gracias por el cumplido, Su. Puso los ojos en blanco. ¿Y qué quieres de nosotros, Su? No es que podamos hacer algo así. Lie seguía forcejeando contra sus ataduras mientras Roy miraba fríamente al arzobispo de la vanagloria. Subaru rió y se acercó a los dos arzobispos con las manos en la espalda. Lo mismo que quería de nuestros compañeros. Cooperación, dijo mientras se inclinaba con la misma amplia sonrisa. No será tan fácil, Su. Nos domina el hambre, la glotonería, comentó Roy con una sonrisa igualmente amplia. Lie lo fulminó con la mirada. Ya me has dictado cómo usar mi pet, Su. Mis gustos no son para que un bastardo como tú los decida. Subaru dejó escapar un suspiro fuerte y exagerado. Supongo que tendremos que hacerlo por las malas entonces. Subaru bostezó y luego se dio la vuelta, caminando hacia los demás cultistas. Hizo un gesto a una de las cultistas femeninas, quien al instante conjuró un asiento de tierra para él. Subaru se recostó y sonrió. Supongo que ahora solo nos queda esperar, a ver cuánto tarda esa hambre tuya en vencerte. Lie lo fulminó con la mirada. No nos dejarías aquí, Su. Maldito bastardo. Tenemos que seguir con el festín. Tenemos que alimentarnos. Roy simplemente dejó escapar un profundo suspiro, sabiendo que esto sería muy desagradable sin importar qué. Subaru sonrió. Pero eso es exactamente lo que pienso hacer. Aunque no quiero oír tus quejas. Miró a una de las chicas magas. Los cultistas inclinaron la cabeza en silencio y se acercaron. Eluma. Ella congeló sus cuerpos desde el cuello hacia abajo. Uishamak, dijo con cierta alegría en la voz mientras las dos glótonas estaban encerradas en la oscuridad, tanto en mente como en cuerpo. No sabían cuánto tiempo transcurrió en la oscuridad de Uishamak. Un hechizo que aisló sus mentes de sus cuerpos les impedía siquiera oír sus pensamientos. Pero aún podían sentir su hambre, esa sensación persistente que siempre les revolvía el estómago. Eso nunca abandonaría a los dos hermanos. Incapaz de hablar, incapaz de sentir, incapaz de pensar. Todo lo que tenían era oscuridad y hambre. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? No podían decir cuánto tiempo estuvieron dentro de esa oscuridad. Podían notar claramente que tenían hambre. Cuando la oscuridad disminuyó, los dos todavía se encontraron atrapados en la roca por la magia y las piedras de sellado malvadas. ¡Ay, qué fastidio! Me revuelves el estómago. Gritó Lie. Roy refunfuñó. Eres un asqueroso. Pero tendrás que esforzarte más, Su. Subaru todavía estaba sentado en su trono de vestirse, pero si bien antes era mediodía, ahora el sol se estaba poniendo. Los cultistas de brujas todavía rodeaban a los hermanos glotones sin extremidades, esperando actuar. Subaru estiró los brazos y bostezó. Hola, ¿ya volvieron? ¿Ya tienen hambre? Subaru se sentó erguido, su tono era ligero y casual. Lo cual fue simplemente insultante para los dos arzobispos, pero ellos podían manejar ese tipo de humor mejor que la mayoría, Roy especialmente. Parece que nos estabas esperando, Su. ¿No tienes nada mejor que hacer? Preguntó Roy. No particularmente. Subaru se encogió de hombros. Tan hambre nos acompaña siempre, Su. Eso es glotonería. Alimentamos, comemos, devoramos, consumimos. Puedo esperar mi comida, pero estará deliciosa cuando me dé un festín, Sully se jactó, todavía sosteniendo la mirada de Subaru con su propia mirada. Subaru dejó escapar un gran suspiro. Supongo que es cierto, pero me pregunto cuánto tiempo podrás aguantar. Subaru miró a la maga Jin. Otra vez. Sí, señor arzobispo, dijo la mujer. El cultista se acercó a los dos hermanos glotones. Uishamak. Una vez más la oscuridad los consumió a ambos. En ese mundo de oscuridad estaban solos con su interminable glotonería. Ya no podían darse el gusto ni satisfacerse utilizando los recuerdos e identidades almacenados en sus estómagos. Se quedaron solos, capaces solo de centrarse en el hambre siempre presente dentro de ellos. Los roía, les quemaba las entrañas, un dolor incesante que era su compañero constante. Y dentro de este mundo de oscuridad era su único compañero. Ellos querían comer. Querían probar. Querían consumir. Pero ni siquiera podían reunir esos pensamientos, no allí, en la oscuridad de Uishamak, donde incluso los pensamientos morían. Al cabo de un tiempo la oscuridad volvió a desaparecer.
El sol todavía se ponía, aunque los dos hermanos de Gula no podían decir si solo había pasado un día, o varios, pero el dolor agudo en el estómago de ambos les hizo pensar que habían pasado varios días. Pero Subaru les había preparado un gran espectáculo. Los cultistas de brujas todavía estaban formados a su alrededor, aunque sus posiciones eran diferentes. Subaru Natsuki tenía una mesa de comedor entera frente a él, con una sábana blanca encima y una vela sobre ella. Ante él se presentó una comida deliciosa. Un aperitivo de pan y quesos. Una comida de carne y verduras. Y un postre de tarta. Con un vaso lleno de jugo de fruta que bebió a sorbos. Ah, qué bueno que has vuelto. Justo a tiempo para la cena. Comentó con una amplia sonrisa. Me gustaría preguntarles si les gustaría unirse, pero creo que están un poco ocupados con sus propios asuntos ahora mismo. Roy gimió. ¿En serio, Su? Eso sí que es cruel, ofrecerle esa comida a hombres hambrientos. ¿No te da vergüenza? Lie siguió fulminando a Subaru con la mirada. ¿De verdad eres especial? ¿Sabes eso, Su? Venga, vamos a comer algo. Se rió. No te serviremos de nada si nos morimos de hambre, ¿sabes? Subaru suspiró y se metió un cubo de queso en la boca. No dijo nada mientras los dos hermanos glotones continuaban mirándose fijamente y quejándose. Terminando su aperitivo, Subaru miró a los dos hermanos glotones. Quizás, pero primero tendrás que darme algo. No se puede tener algo a cambio de nada. Lie refunfuñó. Bueno, ¿qué quieres exactamente entonces, Su? Libera los recuerdos de uno de los soldados que te comiste el otro día. Vamos con los recuerdos de Dedrick. Eso alegraría a su familia. Subaru comentó. Ambos miraron con furia a Subaru. No va a pasar. Espetó Roy. Nadie nos dice qué hacer con nuestra colección, Su, se quejó Lie. Subaru dejó escapar un suspiro largo y exagerado. Ya me lo imaginaba. Subaru no dijo nada más durante la comida mientras terminaba su plato principal y postre. ¿Entonces lo has pensado? Preguntó, solo cuando terminaron de comer. Te dimos nuestra respuesta. Somos muy exigentes con nuestra colección, ¿verdad? Respondió Lie. Roy se rió. Vas a tener que hacer una mejor oferta. Subaru puso los ojos en blanco. Ya me imaginaba que dirías algo así. Bueno, nos vemos en un susurro, ¿eh? Subaru sonrió y los dos hermanos se sumergieron una vez más en el mundo de Ulshamak. Oscuridad y hambre. Ese era su mundo entero. Una oscuridad fría, solitaria, omnipresente y consumidora. Hambre inquieta, dolorosa, agonizante e interminable. Dentro del mundo de Ulshamak, estas eran las únicas cosas que existían. No sus cuerpos. No sus sentidos. Ni siquiera sus pensamientos. Solo su hambre. Oscuridad y 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 hambre. Inquieto. Arqueado. Agonizante. Interminable. 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 Esa era la existencia de los arzobispos de la Gula, mientras su propia hambre comenzaba a consumir sus seres impotentes. Cuando la oscuridad retrocedió, Subaru Natsuki volvió a sentarse en su trono de piedra, en lugar de en una mesa elegante. Era mediodía. Hola, han pasado un rato. ¿Se sienten mejor? Roy se quejó impotente. Lie fulminó con la mirada a Subaru, pero dejó escapar un suspiro triste. Eres un hombre cruel, 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 Subaru Natsuki. Negarnos la comida, matar de hambre a un hombre. Subaru se encogió de hombros. Es parte del trabajo, ¿verdad? Se puso de pie. Entonces, quiero que ese tipo recupere la memoria. Incluyamos también los nombres de Brianna Mabon y Jonathan Turcor.
Los ojos de Lie y Roy se abrieron y se miraron el uno al otro, y luego volvieron a mirar a Subaru. ¿Cómo sabes esos nombres, Su? Preguntó Lie, ahora profundamente interesado. Roy parecía cada vez más molesto a medida que el hambre le dolía en las entrañas. Oh, tu borrado de nombre no funciona conmigo. O sea, quizá puedas borrar mi nombre, pero aún así termino recordando a todos los demás. Subaru se encogió de hombros. Qué curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Yo tampoco lo entiendo del todo. Quizá tenga que ver con cómo funciona mi autoridad. Gui realmente es la pesadilla de nuestra existencia, Su, se quejó Roy aún más. Lie se rió y negó con la cabeza. ¿Es cierto, Su? Subaru asintió. Sí, es cierto. Entonces, ¿vas a cooperar? Los dos hermanos glotones no dijeron nada, y siguieron mirando con odio y desafío al arzobispo de la vanagloria. Como quieras, tengo tiempo. Subaru se encogió de hombros mientras los hermanos fueron consumidos por la oscuridad. Una y otra vez este ciclo se repetiría, cada día Subaru los visitaba en su prisión de oscuridad, matándolos de hambre cada vez más. Observa cómo las dos glotonas se agitan y se marchitan. Una y otra vez las glotonerías se verían sumergidas en un mundo que no tendría otra compañía que su hambre. Hasta una semana y media después de que comenzó su calvario, los arzobispos se derrumbaron. Basta, basta, Su. Lie se revolvió. Ya lo has dicho, Su. Bien, bien, ahora entendemos quién manda ahora, gruñó Roy, mirándolo con odio. Subaru se rió. Ese es el espíritu. Intentemos no volver a terminar aquí, ¿de acuerdo? Lo comentó mientras sonreía. Subaru suspiró. Entonces, olvida los 5 nombres y los 6 conjuntos de recuerdos que te pedí que liberaras. Ese fue el costo, la prueba de que Subaru podía controlar su hambre. De lo contrario, te dejaré colgado así otra vez durante un mes. El tono de Subaru se oscureció mientras los miraba a ambos. Los hermanos intercambiaron una mirada y con un profundo suspiro liberaron los nombres y recuerdos que Subaru solicitó. En su comedor personal, se sirvió un postre al arzobispo y a la bruja de la vanagloria. Un pastel dulce y cremoso, del que se les dio una porción a cada uno mientras comenzaban a comer. Estoy muy impresionado, mi tesoro. Has logrado dominar a las 2 piezas de la gula y ponerlas bajo control. Subaru se rió mientras le daba un mordisco. Bueno, no fue fácil. Esos tipos me ganaron varias veces. Fue un fastidio cuando me di cuenta de que tenía que vencerlos para poder empezar el primer paso. Incluso tuve que posponer la batalla unos días para conseguir piedras de sellado malignas y atarlos correctamente. Pensé que la magia Yin y de hielo no sería suficiente, incluso si les amputaba todas las extremidades. Ella asintió, dándole un mordisco al pastel. Para quienes escaparon de las cadenas, tus grilletes debieron ser muy traumáticos. Esa era la idea, comentó Subaru, señalando con el tenedor. Arrancarles todas las extremidades fue el primer dolor. Tuve que agarrar a Roy primero y luego atraer a Lie. Acabar con los dos a la vez habría sido una auténtica pesadilla. Pero después de eso, solo era cuestión de esperar, ver cuánto aguantaban mientras los dejaba morir de hambre, física o mentalmente. También les hiciste soltar algunos nombres y recuerdos, así que me di cuenta. ¿Había alguna razón? Ella preguntó con una sonrisa ligeramente ampliada, tomando otro bocado. Subaru asintió. Orden jerárquico. Me tomé un tiempo para recordar algunos recuerdos y nombres que se han comido últimamente, así que les pedí que los escupieran. Solo para que quede claro, ahora soy el jefe. No hay razón para esos tipos en particular, solo son los nombres que conocía, eso es todo. Creo que Lie está volviendo para recordar los nombres que perdió de su colección. Subaru se rió y tomó otro bocado del pastel. Pandora soltó una risita. ¿De verdad que lo has pensado bien? Subaru asintió. Sí, bueno, esta vez tuve mucho tiempo para eso. Espero y os haya gustado el capítulo de hoy. El fanfic y las imágenes no soy mías, se despide vuestro fanfictero de poca confianza.